Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Series, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Al principio, Shen Xiaoyu temía que Wang Yong se tomara las citas demasiado en serio y buscara un resultado, lo que presionaría a Shen Xiaoyu, quien nunca había pensado en casarse, pero en ese momento no obtuvo la respuesta esperada y Shen Xiaoyu por alguna razón se sintió infeliz. Parecía que si Wang Yong finalmente no quería casarse con él, Shen Xiongyu, quien salía con él en serio, sufriría una gran pérdida. Ese fin de semana hicieron galletas de cacao en casa juntos, pero como estaban obsesionados con besarse, quemaron dos tandas. Cuando metieron la tercera tanda de galletas en el horno, Wang Yong se acuclilló junto al horno y esperó. Shen Xiongyu se acercó y le tocó la cara. Inmediatamente levantó la cara como implorando clemencia y dijo en voz baja: Señor Shen, la harina baja en gluten y la mantequilla se acabaron. Si sigue así, no tendrá galletas. Shen Shonyu, enojado y divertido, dijo: ¿Ni siquiera puede tocarme? No. Wang Yong apartó suavemente su mano. Me distraeré si hace esto, pero Shen Shonyu hizo oídos sordos. No quería comer galletas en absoluto, solo quería tocar esa orquídea que podía hacer galletas. Sus dedos no dejaban de frotar la mandíbula de Wang Yong y se sintió satisfecho al ver cómo su cuello se ponía rojo. Susurró: el secretario Hua es muy serio. Wang Yong miró fijamente la tanda de galletas sin levantar la cabeza. El señor Sheng es demasiado pegajoso y travieso. ¿En serio? Rodeó los hombros de Wang Yong con los brazos y rodeó su pecho con los dedos, sujetando su estrecha barbilla, girando su hermoso rostro y obligándolo a mirarse de nuevo. Preguntó: ¿soy dependiente? Los ojos de Wang Yong mostraron una leve sonrisa y respondió: sí, mucho. Se inclinó y besó los labios de Shen Xiongyu animándolo. Tienes que ser un buen chico. Shen Xiongyu, que había probado la dulzura, parecía muy bueno. Lo soltó y esperó a que las galletas salieran del horno antes de volver a mostrarse dependiente. La tecnología de aplicación de tijeras genéticas de Shen Fan Biology aún no ha avanzado, pero la vida del equipo técnico ha mejorado un poco. Últimamente, Shen Xiongyu ha estado de humor sorprendentemente bueno, tan bueno que puede perdonar al mundo. Incluso ese día, un socio muy ciego vino a negociar con el perfume de sushi. Shen Xiongyu no lo avergonzó y firmó el contrato generosamente. Shen Pinming estudió en silencio, buscando el secreto para mantener a su jefe de buen humor, y finalmente lo encontró. Wang Yong, Shen Xiongyu parecía prestar especial atención a la secretaria Hua, y ambos interactuaban con frecuencia hasta el punto de resultar sorprendentes. Antes de la reunión matutina todos los días, Shen Xiongyu hablaba con Wang Yong por teléfono durante unos 5 minutos, y durante la hora del almuerzo pasaban más de media hora en videollamadas con él. Por la noche, Shen Xiongyu hablaba con Wang por teléfono durante 15 minutos de camino y luego se iba a casa. A la casa de Wang Yong, si este apuesto y adinerado alfa de nivel S no fuera el mayor accionista individual de Shen Fang y el actual controlador de la empresa, Shen Pinmin casi duraría de que Shen Xiongyu hubiera sido conquistado por XS, la joven y hermosa Omega. Shen Xiongyu realmente esperaba que Wang Yong pudiera conquistarlo lo antes posible, pero aunque Wang Yong lo besaba con la cara roja e incluso lo aliviaba con las manos cuando el arma se disparaba accidentalmente, y se sonrojaba al instante al oler las feromonas de Shen Xiongyu, simplemente se negó a dar el último paso con él. Shen Xiongyu no es una persona que se entrega a los amoríos,
pero es natural que los alfas adultos sientan deseos por los omegas, y los repetidos rechazos de Wang Jong lo irritaron un poco. Una vez la orquídea se resistió demasiado y Sheng Shunyu, completamente molesto, le preguntó: todos los días cuando llegas del trabajo hueles a Shen Wenlang, pero ¿por qué no puedo tocarlo cuando es mi turno? El rostro de Wang Jun palideció de repente. Señor Shen, dijo, el señor Shen y yo solo somos colegas.